Astoria Producciones. Viene. Ya estamos, ¿verdad? En cabina me están informando. Se prendió el... Ya sé. ¿O no? Ya está prendido. Eso es lo que indica, güey. Exacto. O sea, sin eso no... Uno anda a ciegas. A ciegas. Palo de ciegas. A tientas. Hijo, ¿qué es más ñoño? ¿Decir a ciegas o a tientas? Nunca había escuchado a tientas, güey. O sea, que estás así, a ciegas okay, y tientas. Ajá. O sea, puede ser el combinado. Ciegas y tentas. Exacto. Estás ciego y sigues tentando. Oye, Dan, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, buenos días y buenas tardes, buenas noches, madrugadas, independientemente del uso horario. Les damos la bienvenida a todas y a todos en este, creo que es el 9º capítulo de esta 4ª temporada. Dan, ¿cómo andas? ¿Del 1 al 5? Del 1 al 5. 2. Mira, yo del 1 al 10. No, perdón, yo del 1 al 10, 2. 2. O sea, andas en el casi subsuelo. En rines, güey. Si fueras esa plantita de frijol que todo mundo cultivó en el kinder, apenas estaría el algodoncillo pintándose de... Nada, güey. Cero, güey. Así. No, esta planta no. Oye, de que típico... Esta planta está seca. Oye, ¿a poco no? Que llegabas al salón y de que Gutiérrez ya traía un árbol, güey. Y la tuya estaba tímidamente arrojando una uña apenas. Me acuerdo que yo traía un vaso de vidrio, güey. Se me rompió. Sí. Y que tú... No, ya no participé en ese... Cero. Generalmente eran en los botecitos de Gerber, ¿no? Sí, pero yo tenía un vaso, no sé por qué, güey. A lo mejor ya no había Gerbers. Puede ser. A la mano. Oigan, bueno, yo ando que como un 7.5, 8. Al rato me subo a 10. Dale. Y bueno, es un capítulo muy, muy especial. Tenemos una invitada. Al ratito la vamos a presentar. Voy a hacer, si me das chance tú, Dan, y si me dan chance ustedes también, voy a hacer una comparación bien injusta, pero quiero poner en perspectiva un sentimiento. El capítulo pasado hablábamos de esta angustia de cuando pierdes algo, un objeto de uso diario, unas llaves, un celular, una cartera. En la ansiedad. En la ansiedad y toda esta parte, ¿no? Que es finalmente en perspectiva y de acuerdo a la invitada que vamos a tener a continuación, me quedé pensando mucho cómo nos apegamos a las cosas y a la flojera o la pereza que nos produce el perder algo y después todo el proceso de recuperarlo, ¿no? La identidad del celular o de las llaves del carro, etc. Pero luego, analizando la invitada que tenemos a continuación, decía, bueno, güey, finalmente es cierto eso de que pues, son cosas materiales, ¿no? Y finalmente es burocracia con la que vas a tener que lidiar. Pero... y ahí viene la comparación que es muy, muy injusta y es casi quizá innecesaria, pero ¿qué tal si cuando estamos pasando esta sensación de pérdida lo hacemos con un ser querido, güey? Con tu hermana, güey, tu hermano, tu hijo, tu papá, tu mamá, ¿no? Y dije, es ahí donde no hay obviamente comparación y en donde no me imagino calzar los zapatos de alguien que está en una constante espera de encontrar no unas llaves, güey, sino la voz de alguien que ama, güey, y que no sabe dónde está. Entonces, en esta perspectiva, en donde vuelvo yo a poner el piso donde es el piso y la altura donde debe ir, la magnitud de esa angustia, me topé con un libro. Y digo que me topé, más bien me acercaron un libro desde diferentes grupos de WhatsApp y de diferentes contactos. Un libro al que hoy invitamos a la autora que se llama Huecos y habla justamente de estos casos de desaparición forzada, ¿no? Y lo habla a través de las voces que están padeciendo la pérdida de algún familiar, ¿no? Y lo digo y se me hace así como un nudo, güey, porque aunque no lo he vivido y aunque no he terminado de leer el libro porque es de aparición muy, muy reciente, no puedo calzar esos zapatos, güey. Entonces, en el siguiente bloque vamos a tener a Chantal Flores, que ya está aquí sentada,
de vocación periodista y que nos platique en qué se metió, qué le significó este libro y qué descubrió y qué podemos aprender, ¿no? Interesantísimo. Va que va. Va que va. Al ratito volvemos, jóvenes. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque de este capítulo de Los Guzmán. ¿Qué número de capítulos estamos? Le sacaste la vuelta, vato. De que así, no, 9, ¿no? Sí, 9. Noveno. El noveno. Chantal Flores, ¿cómo estás? Bienvenida aquí con Daniel y con Eugenio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí. Generalmente preguntamos que del 1 al 10, ¿cómo andas tú? ¿Qué pulso traes? Yo siento que ahorita un 10. Ándale. Sí. Vienes vienes a Han tope. sido muchos años de abajo del 5. Y Siento que ahorita merezco decir un 10. Qué bueno que te regalas el 10, sí. Y que aceptas, ¿no? Que hubo época de vacas flacas. Sí, duró mucho. Bueno, pero sobrevivimos y ahora podemos estar del 8 para arriba. Chantal, bueno, ya en la intro lo platiqué, cómo entro yo o cómo me llega a mí el libro de Huecos. Me gustaría, nada más así para ir calentando y conociéndote, tu background. ¿Eres periodista? ¿Dónde has trabajado? ¿Cuáles han sido tus temas de interés a lo largo de tu ejercicio periodístico? Bueno, yo siempre he sido periodista independiente. Sí tuve ciertos trabajos, ¿no? En redacciones. Empecé alguna vez trabajando o redactando notas para un sitio web de no sé dónde. De algún lado. De algún lado. Solo escribía las noticias del día, ¿no? Como que más en piloto automático. Pero digamos que todos esos trabajos siempre lo busqué para poder financiar mi reportería, mi periodismo, ¿no? Yo siempre supe que quería contar ciertas historias que no entraban en la agenda de muchos medios. Y bueno, obviamente eso implica un costo económico, ¿no? Entonces, bueno, casi siempre anduve en distintos trabajos, trabajando con ONGs de periodismo. Y bueno, siento que realmente en los últimos 8, 9 años, casi a la par de que empiezo la reportería para este libro, es donde también empiezo a organizar un poquito más mi carrera de freelance, colaborando con distintos medios internacionales. Empecé cubriendo artes marciales mixtas. Órale. Sí, más por una invitación de un editor de Vice, cuando todavía existía. Sí. Y a la par yo iba con migración, que en ese tiempo era de, pues, bueno, es un tema que siempre ha estado en la agenda, ¿no? Pero que iba agarrando cada vez pues más atención. Y en eso, unos meses antes de que desaparecen los 43 estudiantes de Ayotzinapa, yo empiezo a escuchar sobre desapariciones de mujeres aquí en Monterrey. Y hago mi primera entrevista y luego la segunda y luego pauso ahí por algunas cosas personales y en eso sucede Ayotzinapa y pues ya digamos que desde ahí empiezo al 100% con desapariciones, pero siempre he ido, mi distracción que mucha gente no lo entiende, pues ha sido migración, violencia de género, o sea, yo soy temas que afectan a las personas en el día a día, ¿no? Dices en una parte inicial de tu libro una frase que me atreví a imprimir y la voy a leer. Dice, Huecos, este es el libro que está presentando, que está reciente, de aparición reciente. Dice, este libro empieza cuando dejé de esconderme en el periodismo y la ciencia y me atreví a sentarme con las pausas que las ausencias traen. Me parece muy, muy interesante porque aunque el periodismo es exhibir, exponer, publicar, arrojar luz en donde hay oscuridad. Sí puede ser una profesión como cualquier otra en donde te escondes y escoges la butaca cómoda, ¿no? Y empiezas a reportar. Independientemente del color de la nota, estás en este ejercicio de reportar. Pero hacer periodismo e investigación requiere esta parte en donde te sientas con las pausas que las ausencias traen. Y eso a mí, no sé si lo interpreté bien, es sentarte con las pausas que están acompañando a los familiares de estas ausencias, ¿no? de estas personas desaparecidas. ¿Cómo fue ese atrevimiento? Me costó mucho, no
De hecho, ahorita que te escucho leerla, como que sí me agarra el sentimiento. Digo, también esta es como la segunda vez que hablo del libro. La primera vez fue en la Feria del Libro y siento que apenas estoy entrando a esta etapa de ver el libro allá y yo acá, ¿no? Cuando por tantos años fuimos lo mismo. Y digo eso porque los primeros años, pues realmente el tema de desaparición de personas en México se abre a la par del hallazgo de fosas clandestinas, ¿no? Sí. Es muy unida esta lucha de las familias de exigir dónde están sus seres queridos y al mismo tiempo de ir hallando fosa tras fosa tras fosa. Y eso se volvió mi trabajo, ¿no? Acompañar a familias, a buscar, a encontrar fosas, a ver restos y restos. Y de ahí fueron años. De hecho, cuando entra a Colombia a mi trabajo, que todavía no era parte del libro, el libro fue solo México por varios años, fui a eso, ¿no? A ver cómo en Colombia, que fue un poco después del Acuerdo de Paz, estaban implementando esta ciencia forense como para dar un orden, ¿no? A toda esta identificación de restos pues que estaban ahí esperando a ser identificados. Pero llega un punto donde tenía un reportaje enorme, no tenía un libro, ¿no? Y aparte no estaba reflejando mis letras lo que yo estaba viviendo con las familias. Digo, ahorita me decías que tú también vienes del periodismo y suele pasar que estás en la entrevista, dejas de grabar y en eso te sueltan todo lo que querías. Sí, claro. Para o aquí de seguro les ha pasado también, ¿no? Y en eso dije, yo quiero captar esos momentos. Y es un trabajo de 8 o 9 años, especialmente por eso, porque yo tenía, digo, ahora lo alcanzo a ver, en ese tiempo no lo veía, pero yo tenía que ver también los procesos de maduración o de cómo va evolucionando la pérdida, por así decirlo, en estas mujeres que son parte del libro, ¿no? A lo mejor yo puedo haber publicado un libro de desapariciones en 2 o 3 años, pero hubiera sido un libro de fosas, de violencia, de impunidad, de corrupción, y yo no quería que fuera eso. Yo quería que fuera de cómo la desaparición está en cada parte, en cada rincón de las vidas de estas personas, y no hay forma de escapar de eso, ¿no? Estuviste en Bosnia, en Colombia, en México, en Serbia, y son nacionalidades diferentes, idiomas diferentes, maneras de ser diferentes, pero el común denominador es esta parte de que es gente buscando a su gente, ¿no? Si pudiéramos hablar de un común denominador, ¿cuál es el ADN de estas personas que están en esta constante angustia, en este constante tropiezo con la burocracia, en este constante silencio también, ¿no? Porque aunque es un evento que sucede mucho, no está tan publicitado como la magnitud de cuántas veces sucede, ¿no? Y el porcentaje bajísimo de solución de las autoridades, quiero pensar que de la mayoría de los países. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿cuál es en esta investigación que tú haces, que es muy cercana, que tienes que salir de ese escondite, como dices, cuál es el común denominador de esta gente? O sea, ¿qué tiene que sucederte humanamente para que aguantes día a día eso? Yo creo que para mí este es un libro de amor incondicional, ¿no? Yo siempre lo vi como un libro, como decía ahorita, de lo forense, de pérdidas, de injusticia, pero realmente lo que está ahí detrás, lo que sostiene el libro y toda esta labor de búsqueda que realizan las familias es este amor incondicional por tu ser querido, ¿no? Y cuando yo decido unir a estas mujeres en el libro, es porque empieza a pasar eso, ¿no? Que yo llego a Bosnia y antes de yo empezar con mis entrevistas, las madres querían saber qué hacían las madres en México. Y ellas se sorprendían que había un grupo de mujeres pasando por lo mismo. Yo dije, que siento que, todos hemos tenido alguna vez una pérdida, una muerte, y en ese momento es solo tu dolor, ¿no? Solo te está pasando a ti. Entonces yo quería que aquí se encontraran
porque ellas buscan eso, buscan ese compartir, ese intercambio, y creo que se empieza a volver ese ADN que sostiene esta lucha, ¿no? La colectividad, el compartir experiencias, el ver al otro. Siento que todavía, pues ahorita lo platicábamos al principio, no es un libro que estoy listo para leer o lista para leer. Yo también he dejado este tipo de libros, pero yo siento que este libro, desde el formato que son viñetas, ¿no? O sea, puedes leer una viñeta al día y pausas, o una viñeta a la semana y pausa, no tienes que acabar todo el capítulo, pero también es ver cómo esa señora desayuna con esa pérdida, ¿no? Como yo lo hago, pero sin esa ausencia. Entonces, para mí es eso, es como invitarnos a que no es tan descabellado abrir un poquito el lente y el corazón para escuchar al otro, ¿no? Mucha gente siempre me dice, es que yo no tengo la fuerza para leer esto, yo no tengo la fuerza para acompañar a las familias. Las familias tampoco tenían la fuerza, ¿no? Nadie tiene el corazón para andar buscando una fosa clandestina. Entonces sí creo que nos falta hacer un poquito ese cambio, que es muy difícil, porque a mí creo que el reto más grande fue donde yo empecé a ver mi propia complicidad en esto como ciudadana, pues como mexicana, ¿no? Porque eso sucede porque yo también lo permito. Yo tengo este falso sentido de seguridad, pero eventualmente el riesgo está ahí en todo el país. Eso, hermanito, me pone mucho la reflexión, porque en lo que dices ahorita, Chantal, estas situaciones son como que le pasa al otro, ¿no? O le pasa a alguien de la colonia o del barrio o a alguien conocido. Y el autoengaño de la comunidad es, híjole, qué desgracia, pero la libramos. Pero ese es el autoengaño, o sea, porque nosotros también estamos como en esta espera de que ojalá no nos toque, ojalá nos formemos parte de esa estadística, ¿no? Entonces el autoengaño es casi jugar con un reloj de arena de hoy la libré, hoy mis hijos llegaron a casa, hoy mi papá, puedo hablarle y sé dónde está, ¿no? Y ese como desafane, como decimos aquí, me desafano de la realidad, es muy cómodo, pero también es una angustia que va creciendo. O sea, el autoengaño es pensar que le sucede a otros. Quiero decir algo. Hace ratito leí una viñeta y decía así, aleatoriamente. Y explicaba la unión de una pareja. No me acuerdo los nombres, pero vamos a decir, ella y él se conocieron tal día, que en una plaza, y ella dijo que dónde lo conociste, estaba más enamorada, y que bueno, bonito y barato se consigue en la plaza, y risas, bla, bla, bla. Tuvieron una niña muy bonita, bla, 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 bla. Esa niña nació de 3,5 kilos, pum, 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 cham, pam, pam. Tenía un dedo trepado del pie encima del otro. Y ahí fue cuando casi lloró. Dice, eso fue lo que se convirtió en sus señas particulares. Exacto. Verde peluche, güey. Sí, o sea, en el momento en donde te conviertes en tus sueños particulares cuando te están buscando por algo. Es desgarrador pensar desde la parte del otro, ¿no? O sea, del que está buscando, güey. Y dices, no sé si quiero encontrar o no, güey. O sea, está... Eso, lo que dices justo me da pie. Primero un comentario. De lo que acabas de compartirnos, Chantal, yo desprendo que la esperanza de esta gente se produce en la otra gente que está igual, ¿no? O sea, este lazo invisible pero fuertísimo de estamos en lo mismo y me entiendes aunque no lo hable, de ahí emana, siento que la esperanza, que a lo mejor no te lo dan las autoridades o el curso de la investigación o la burocracia, sino alguien que de ser una persona desconocida ya es pues está en el mismo equipo, ¿no? Por así llamarle. Y lo que decía Dan, que es otra pregunta también que se desprende de la lectura que voy a medias, pero es fuerte. Hay una esperanza en encontrar, pero también hay un temor de cómo se va a encontrar, ¿no? Híjole, o sea, es casi perder, ¿no? O sea, ¿cómo lidian estas mujeres, estas familias, ese volado al destino y
que aparezca, porque aquí lo doloroso a veces es la incertidumbre también, ¿no? Entonces, eso que decía Dan, quiero encontrarlo, pero me da miedo encontrarlo. Sí, eso, a ver, también hay que resaltar que hay muchas familias que deciden no buscar. O sea, ahorita México tiene un movimiento de familias enorme que se ha ido, pues ha ido expandiendo en todo el territorio, lo cual pues de por sí ya es admirable porque es cada día la presencia de ellos es decirle al gobierno, no lo estás logrando, no nos estás callando. O sea, faltan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres y vamos a seguir hablando. Pero obviamente, pues sí, siempre está ese temor de encontrar a ese ser querido en una fosa. Y también, que no hablamos tanto de eso, es la búsqueda en vida, ¿no? También se hacen búsquedas en ¿cómo se llama? En hospitales, en centros de adicciones, y si ha habido casos donde encuentran, o en las calles, ¿no?, donde encuentran a lo mejor a jóvenes que llevaban algún tiempo desaparecido, pero ya traen un abuso de sustancia y no es lo mismo, ¿no? Entonces dice, lo encontré con vida, pero no es el mismo hijo que salió de mi casa. Sí. Pero bueno, esos son como que los escenarios buenos, ¿no? Claro. Pero yo siento que la incertidumbre es mucho mayor, por eso obviamente siempre está la esperanza de encontrar con vida a pesar de que se haga esta búsqueda de fosas clandestinas, porque bueno, la fe es la fe, ¿no? Y no te puedes pelear con la fe, sobre todo de personas que están pasando por esta situación. Pero sí, es algo que todo el día, pues sí, está ahí. O sea, así como tú lo pusiste claramente, no te puedes responder cómo se hace, simplemente se hace, ¿no? Porque la otra opción es dejar de buscar y ya, y eso es peor, es como abandonar a tu ser querido, traicionar. Y también quería agregar eso de la seña particular, que es Lucy, su hija Sirma Claribel, que lleva desaparecida desde 2008 en Torreón, Coahuila. Y la señora Lucy justo me platicaba hace unos días de cómo ella antes juzgaba a las personas con tatuajes, ¿no? Siempre. Y me contaba que hace tiempo, pues una compañera de ella buscaba entre, digamos, cuerpos en el CEMEFO y buscaba un tatuaje. Y dice, no sabes la envidia que tuve de que ella tenía algo tan fácil para identificar un cuerpo, como es un tatuaje grande o varios tatuajes, cuando mi hija no trae nada, a lo mucho pues esa seña de los dedos del pie, ¿no? Pero pues ¿cuántos tenemos tatuajes? ¿Cuántos nos hemos puesto tatuajes? Y eso se vuelve como una seña particular que te pueda ayudar a que te identifiquen más rápido. Oye, antes de irnos al tercer bloque, si me permiten un último tema de este tema, valga la redundancia. Yo soy profesor universitario y en mis alumnos a veces los trabajos de investigación, sobre todo en la parte creativa, cuando hablamos de cómo proyectar las emociones, mis alumnas y alumnos hablan mucho del duelo, ¿sí? O sea, cuando hagan una composición libre, por ejemplo, un ensayo, el tema del duelo está muy presente en ellos y he aprendido gracias a ellas y a ellos que hay como caminos o estaciones en donde uno va procesando el duelo. Creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que una de ellas es el enojo después de una pérdida o de un fracaso, de una ruptura o de una muerte, ¿no? El enojo, de la incomprensión, el no tragar los eventos, los hechos, no aceptarlos, ¿no? Y el otro justo es la aceptación, ¿no? Pero en estos casos abiertos, ¿sí? ¿En dónde está la figura del duelo? O sea, ¿cómo es eso? O sea, porque no hay una aceptación. No hay una conclusión, justo. Se queda como abierta la herida, ¿no? No hay una cicatriz que se ve y dices, bueno, me da tristeza ver la cicatriz, pero no, aquí no ha cerrado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en estos casos le llaman pérdida ambigua. Y es un proceso muy complicado. Creo que ahorita al principio que mencionabas esas pausas que me atreví a vivir con ellos, o más que nada observar, porque pues, no puedo experimentar yo algo así, pero era eso, ¿no? Observar las distintas
es como todo un espectro de emociones que yo no conocía, ¿no? O sea, yo conocía la tristeza, el dolor, el enojo, la rabia, pero acá con ellos tiene muchas capas, ¿no? Porque es primero la rabia hacia ellas mismas por no haber cuidado, y digo entre comillas, porque sienten esa culpa de que no fueron buenos padres, ¿no? Cuando, pues bueno, o sea, por ejemplo, Irma iba a una fiesta a los 17 años, se escapó. Yo alguna vez también me escapé y el riesgo no era ser desaparecida, ¿no? Claro. Y ahora ese es una realidad. Entonces es esa rabia hacia ellos mismos como padres, rabia hacia la sociedad que no quiere voltear a verlos o apoyar, rabia hacia las instituciones, rabia hacia el gobierno. O sea, tiene tantos matices, y por eso ahorita, de hecho, que han pasado ya tantos años de que empezó esta llamada guerra contra las drogas, muchas de estas madres están enfermas, están muriendo del corazón, de cáncer, de diabetes, toda esta mezcla de enfermedades, de estar sosteniendo toda esta variedad de emociones que no se pueden, porque tú lo dijiste, son inconclusas. ¿Qué hago con ellas? ¿A dónde las llevo? Y obviamente muchas de ellas empiezan en este camino de la búsqueda de fosas, la búsqueda por justicia, de articular un movimiento, y es como ir canalizando esas emociones en hacer algo, ¿no? Y creo que eso es uno de los logros más grandes que tienen estas familias, que es: salgo a buscar, pero también salgo a buscar a los otros. Sí. Y ya cambia cómo manejo estas emociones, ¿no? Sí. Bueno, hermanito, vámonos a la pausa y regresamos al tercer bloque, Chantal. Va que va. Vámonos. Oye, el que dijo que no lo quería leer dio cada detalle de la viñeta. Sí, está muy... Es que le dije a Chantal al principio, antes de que llegara, le dije, fíjate que este no es un libro que yo escogería para lectura porque está muy triste y muy fuerte. Y yo soy, para que me conozcas tantito, o sea, mi tipo de películas y cinema es de Los Duques de Hazzard, o sea, pura pendejada. ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque me gusta reírme y olvidar. ¿Sí me explico? O sea... Sí. Estos temas a mí, soy empático y me voy con ellos y empiezo a llorar y quiero eso. Yo soy de ver películas de Navidad, las más ridículas. ¿En serio? ¿Te gustan? Sí. Porque sientes esa como... yo comparto un poco eso, y creo que es como cuando ves esa escena de adentro de una casa acogedora, la escena amorosa, toda la familia conviviendo. Se te antoja estar en una familia así, libre de pedos, ¿no? Oye, o sea, güey, nadie se pelea, güey, sí, qué rica cena. Aparte en esas casas gringas donde hay como 8 cuartos. Sí. Entonces, Ajá, cada hijo llega allá con su familia. Sí. Todos caben. Todos caben, sí. Oye, eso acá en mi casa. Nadie cabe. Entonces, ¿dónde se van a quedar? Porque en mi casa no caben. X. Pero bueno, sí. Y leí eso porque dije, voy a informarme de que, vamos, o sea, vaya. Y leí lo que me mandó, estas preguntas, Eugenio, y luego me mandó el libro. Y dije, no, pues no tengo nada de chance de leer el libro, pero voy a agarrar una viñeta, porque me di cuenta, leí el principio y me di cuenta cómo estabas transmitiéndolo, o sea, con viñetas. Y leí una, casi me pongo a llorar, es esa, la de esta niña. Sí. Oye, Chantal, ¿qué rol juega aquí en las familias, en estas mujeres que buscan a sus familiares? ¿Qué rol o en dónde está posicionado la figura del perdón? O sea, primero, como decías hace ratito, primero a lo mejor a ellas o a ellos mismos por esos descuidos que creen haber tenido. Luego a la sociedad y al sistema y al... O sea, ¿dónde está esta parte de...? Porque es muy fácil... Qué duro, güey. Es muy fácil recomendar el perdón, pero a estos niveles, ¿en dónde lo has detectado? Pues... yo creo primero hay que reconocer que hay un proceso que es complicado, donde ellas, más que madres buscadoras o madres de personas desaparecidas, se empiezan a ver como sujetos políticos, ¿no? Con derechos, parte de una sociedad, de un sistema, y eso ayuda pues empezar a quitar responsabilidades cuando se posicionan dentro de este sistema pues lleno de violencias estructurales, donde hay distintos actores ejerciendo estas violencias hacia la población, ¿no? Y donde empiezan a abrir ese panorama de que
pues no es un caso aislado, no es porque, pues no sé, se peleó con el vecino o algo, no, yo me atrevo a decir que es una política de Estado, es una norma que está sucediendo aquí en el país, y siento que eso empieza a cambiar, pues cómo empiezan a ver los casos, también donde empiezan a escuchar de otras familias, y creo que el principal, no sé si se le puede llamar perdón, pero es como, a ver, sobre todo con actores del crimen organizado, ¿no? No estoy buscando que te metan a la cárcel, no estoy buscando justicia, que eventualmente eso cambia, pero al principio ese es el discurso. Solo quiero que me digas dónde está mi ser querido. Y siento que ahí hay en cierta parte como un acomodo del perdón, la rabia, el no buscar culpables, ¿no? Porque yo solo quiero esto. Pero es muy difícil, es muy difícil. Por ejemplo, en el libro se cuenta la historia de la señora Mirna, que dentro de México realmente es uno de los pocos casos donde logró encontrar los restos de su hijo. Y ella siempre dijo, yo no busco culpables, pero donde encuentra los restos de su hijo Roberto, donde le dicen cómo es que murió, pues no. O sea, ella ahorita está en un proceso de, yo creí que solo con enterrar a mi hijo iba a estar bien, ahora quiero justicia, ahora quiero la verdad. Pues no tanto venganza, pero una explicación, completar el proceso. ¿Por qué en este país es tan difícil cumplir con esos procesos de verdad y de justicia? Sí. ¿No? Oye, ¿no hay nadie que busque venganza? Ahorita, así como el Vengador Anónimo, ¿te acuerdas de esas películas? Charles Bronson. Charles Bronson, exacto. Pues no creo, es algo tan... Sí hay una rabia, ¿no? Y obviamente si quieres ver culpables o a lo mejor hay esta pelea, ¿no? Con los gobernantes, pero como decía al principio es... Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que esa era el discurso de las películas de Charles Bronson. Es que tú eres más joven que nosotros, evidentemente. Entonces no lo conoces. Pero esas películas eran... Este tipo era un como hombre... Justiciero, ¿no? Sí, era un justiciero. Pero él había sido víctima de que su hija había sido desaparecida. Y no sé si maltratada o violada o algo así. Entonces, y nunca aparecía. Entonces él... para darle a su esposa como esa tranquilidad, se pone a buscar y cobrar venganza, ¿no? Entonces, luego ya se dedica a hacer eso para otras familias, ¿no? Pero esa es una película, obviamente. Bueno, y son varias películas, setenteras y ochenteras. Medias malas, las películas. Pero adictivas, ¿no? De que empezabas a verla y ya 2 horas y la terminaste. Sí. Pero bueno, ese era el plot, o sea, que era un justiciero que hacía justicia o venganza, cobraba venganza por la familia, porque el sistema nada más no, lo que dices tú, o sea, el sistema está como impedido por la burocracia y la apatía de resolver problemas con gente atrás de una ventanilla, apática totalmente a lo que está sucediendo. Entonces, se me antoja como que existiera un Charles Bronson de la vida real para que fuera, en vez de como cobrando venganza, al menos dándole esa tranquilidad a la gente, ¿no? Es todo. Yo creo que acá el costo es muy grande, ¿no? Y de hecho tenemos madres y padres buscadores que han sido asesinados en esta búsqueda, ¿no? Eso también me pone a reflexionar el tema de las víctimas, la dignidad de las víctimas, ¿no? Porque en los casos en donde logran encontrar un cuerpo y logran más o menos diseñar una ruta de las últimas horas de la víctima, también, híjole, vivimos en una sociedad también muy amarillista, o en una sociedad que doble cara, que es medio sensiblera y entonces revictimiza y empieza a ser como una telenovela en donde empiezan a lucrar con el dolor. Exacto. Gran eso. Empiezan a lucrar con el dolor y hacerlo esta parte de lograr un rating o lograr views o lograr tal, hablando de un caso, y se nos olvida que ese caso tiene apellidos y tiene papás y tiene primos y para ellos no es un rating, es un dolor tremendo. Mi punto, Chantal, es el ejercicio periodístico
que tú haces, que no estás hablando de estadísticas de fútbol, ¿verdad? Sino de un dolor muy tremendo. ¿Cómo mantienes esa dignidad hacia las familias, hacia las mamás, papás y sobre todo también a la víctima que ya no tiene voz para defenderse ni tiene una tribuna en donde justifique sus últimos días, ¿verdad? Si hubiera que justificarlos o explicarlos o consolar a su gente, ¿no? Entonces tu rol es como, a ver, todo el tiempo es medir esta temperatura en donde tú misma por tu emocionalidad podrías abogar más a tu sensibilidad, pero no olvidar tu rol también como de periodista. O sea, está complicado. Sí, creo que fue un trabajo muy de relojera, ¿no? De mucho cálculo y sin perder el foco, ¿no? De lo que tú querías comunicar. ¿Cómo te fue con ese tema? Sí, eso fue súper complicado y sí cometí muchos errores, no voy a decir que no, pero siento que siempre, por lo mismo que soy freelance, me obligué a crear mis tiempos, lo cual me costó mucho, como decías ahorita, hace ratito, ¿no? De esta presión de publicar, sacar el reportaje, y quieras o no las familias, pues te ven que vas y las entrevistas y dónde está el reportaje, ¿no? Porque ellos quieren ver esa información allá afuera y creen que con el reportaje, con la nota va a haber algo, ¿no? Que obviamente en todo este tiempo sí publiqué reportajes sobre desapariciones, pero a lo mejor no la nota diaria, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, me acordé de un momento en Medellín con una señora, su esposo estaba desaparecido, y lo primero que le pregunto fue si me podía compartir su historia. Y ella me responde, ¿la historia de mi esposo o mi historia? Y en eso a mí me explotó la cabeza porque dije, claro, no las estoy viendo a ellas como mujeres, no las estoy viendo como madres, como esposas, la estoy viendo como el familiar de un desaparecido. Entonces desde ahí empezó, esto fue 2017, empezó un ejercicio para mí de cómo me voy a sentar enfrente de ellas, desde cómo voy a acomodar las sillas, les voy a dejar a ellas que escojan la silla, eso ya les da la agencia sobre la entrevista, yo no voy a guiar la entrevista, las voy a dejar hablar, o sea, detallitos de leer el lenguaje corporal de ellas, donde empiecen a llorar. A lo mejor cualquier periodista sigue ahí, ¿no? Presionando porque te está dando esta emotividad y la respuesta más desgarradora, pero yo no quiero eso, yo no quiero crearle más traumas con mis entrevistas, ¿no? De por sí ya es difícil lo que me está compartiendo. Entonces en eso era pausar, vámonos a cenar, vamos a hacer algo, ¿no? Y creo que se logró que al final del día ellas me decían, se acababa mi viaje, ya sea a Mochis o a Torreón, y era que ni nos entrevistaste. Y yo sí. Lo tengo, ¿no? Porque hacer esto con ellas era muy pesado y al principio sí fue mucho eso de como organizar la entrevista en la sala o en la casa. Y dije, no, o sea, voy varios días y se va a ir ahí manifestando cómo ellas lidian con esta ausencia. También es importante recalcar que hacer este tipo de periodismo nacional, o sea, en cuanto a Sinaloa y Coahuila, pero también internacional, es muy costoso. También cuando la gente dice, ¿cómo que te tardaste 8 o 9 años? Pues eran tiempos, ¿no? Era dinero, era ver cómo le hago para obtener toda esta información sin presionar y respetando los tiempos de ellas. Y siento que eso me permitió ver, o sea, ahorita escucho una entrevista que le hice a la misma madre en 2015, a una que hice en 2022, y se nota no solo la madurez de ella, pero también la profundidad y la madurez de nuestro lazo, ¿no? Como al final del día, sí, periodista y entrevistada, pero se crea un lazo, ¿no? Pregunta, ¿notas tú en esa entrevista de 2022 una especie como de conclusión en cuanto al dolor de la víctima, del familiar? Conclusión no, pero sí hay una evolución muy importante y creo que eso es algo que para mí era importante transmitir, porque hablamos de víctimas o sobrevivientes, pero estamos teniendo un sector de la población que está evolucionando de una forma que nos estamos quedando atrás del resto, ¿no? Y si queremos
seguir creciendo como comunidad, crear estos lazos, seguir mejorando en ciertas áreas, tenemos que unirnos, ¿no? Mientras sigamos en esta burbuja de no tengo la fuerza, me duele, nos vamos a quedar estancados, ¿no? Y yo sé que suena muy fuerte porque a lo mejor la gente siempre lo ve como una forma de activismo, ¿no? De que tengo que hacer algo por el país. No, o sea, simplemente eso, escuchar, poner atención, no caer en este discurso que estigmatiza o polariza a las familias. Creo que en el último sexenio vimos eso, donde se criminalizó aún más, no solo a las personas desaparecidas, pero a las familias que buscan. Entonces, sí, creo que aquí lo importante son los poderes, el gobierno y somos nosotros. Y tenemos que empezar a vernos entre nosotros, porque los de arriba no les van interesa. a... No. Oye, nada tan gordo como escuchar esas declaraciones bien desafortunadas que dicen, pues andarían malos pasos, pues ¿qué andaría haciendo para que la levantaran, para que la secuestraran? O sea, esta parte de otra vez etiquetar a que la culpa es de quien está desaparecida o desaparecido, ¿no? Sí. Y no lo dice alguien en la esquina, lo dicen a veces funcionarios, y a veces funcionarios que tienen que ver con salvaguardar la seguridad de la población. Y dices, o sea, ni siquiera puedo yo enfocarme en buscar a mi desaparecido cuando la autoridad me está casi diciendo, pues tú debiste, papá, tenerlo más corto, ¿no? Claro. Hijo, güey, se siente una impotencia, es la palabra. Sí, esa es. Sí. Chantal, hace ratito que yo pensé que no nos estaban grabando, te lo pregunté y te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Cómo sales de este libro? Me dijiste, no he salido. Y eso me lleva a otra pregunta, es el para qué, ¿no? O sea, ya nos lo medio compartiste, es pues el llamado a la acción, ¿cuál sería después de una lectura de Huecos? Te haya pasado o no te haya pasado, tus lectores, ¿cuál es tu para qué? Pues, mira, yo creo que al principio, cuando empecé con este libro, estaba enojada. Escribía enojada con el lector y la lectora, ¿no? De hecho, odiaba. O sea, iba a una fiesta, a una reunión social y era como si estaba en otro México, ¿no? O sea, sentía que me la pasaba de un México a otro, divididos entre los que tienen desaparecidos y los que no. Y bueno, también fue un gran trabajo para mí el ver que yo solo voy a escribir, ¿no? Es lo único. Yo no le voy a decir al lector o a la lectora qué hacer. Yo no ni siquiera siento que es un libro de denuncia. Siento es más de esto es lo que yo vi, tómalo. Es más un testimonio. Ajá, un testimonio. Y siento que el libro te da esos huecos. No quiero sonar ridícula, pero tiene esos huecos para que el lector diga... ¿qué hago? ¿No? Y no tiene que ser a lo mejor una acción física de dejo el libro, me paro y hago esto. Pero es lo que decía ahorita, esta introspección que ya tenemos que hacer. Todos nos sentimos mal. O sea, son tiempos donde todos estamos tristes, vemos la violencia, genocidios, guerras por todas partes, ¿no? O sea, nos está explotando en la cara y luego, no sé por qué me siento mal. Pues, o sea, claro, solo ve a tu alrededor, sí. ¿No? Pero es enfrentarlo, lo que yo decía hace rato, la apatía mía de no lo quiero leer porque no quiero que me lleve hacia ese mundo. Pero es la realidad, tienes que saberlo de alguna manera. O sea, o no que tengas que saberlo, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. O sea, lo dijiste ahorita, hay genocidios, hay guerras por todos lados. Y eso, ¿cómo nos hace a nosotros como para reformularnos nuestra propia vida, ¿no? Exacto. O sea, es empezar a ver al otro. Y obviamente el ver al otro es verte a ti mismo. Y ese es un proceso muy doloroso. Pero... sí. Pues yo espero que a través de esto, porque aquí todos van a encontrar, todos y todas, emociones que han vivido de cierta forma, ¿no? O sea, la pérdida, la muerte de un ser querido, a lo mejor nos han tocado balaceras, o sea, hay muchos delitos que preceden o que vienen antes de la desaparición, tampoco es tan alejado, sí. ¿No? Entonces, la verdad no tengo un para qué, o sea, yo solo ahorita aquí está,
tú decides qué hacer. Y también para mí es un proceso difícil, porque ahorita, empecé diciendo que estoy en un 10. A lo mejor mentí tantito, porque sí, estoy emocionada de compartir esto, pero también estoy en este cuestionamiento de yo ya tengo el libro, yo ya tengo algo que compartir, pero las familias siguen buscando, ¿no? ¿Cómo sigo? O sea, este libro sigue sucediendo, por más que ya se imprimió, y es muy difícil llegar a esa aceptación. Claro, porque si esto fuera ficción, estarías quizá contenta de cómo concluiste, ahora que Dan decía, no hay una conclusión, cómo concluiste la historia, y estaríamos hablando de esta fascinación que tenemos los seres humanos de conocer historias, a lo mejor muy rudas, cruentas, etcétera, pero de ficción, donde nos ponen este bálsamo de que ya acabó, ¿no? Nos encanta eso. Nos encanta Ir al cine a eso. Sí. A esa montaña rusa, apostando que aunque fuera no pasa nada. Y aunque fuera basada en hechos reales, bueno, ya se cerró. Ajá. Y esto, tal como los casos, o muchísimos casos de desaparecidos, tiene un límite de páginas, pero eso no quiere decir que se haya cerrado. O sea, sigue sucediendo, como dices tú, ¿no? Sí, y está ahí, por ejemplo, Valdet, que es esta señora de Kosovo. Bueno, ella sí encontraron a sus 2 hermanos que estaban desaparecidos, y ya la última vez que yo voy a Kosovo, que yo quería, pues ya sabes, la mente obsesiva, como afinar detalles, ver si tratar de llenar como esos espacios, y ella me recibe con que ya no quiere hablar del tema, ya se casó, ya está intentando hacer su vida, que estuvo en pausa por tantos años entre este proceso de identificación que tomó muchos años porque se seguían encontrando restos y restos en distintas partes de la aldea. Y para mí fue, pues sí, la vida sigue. Obviamente ella ya no vive en Kosovo, pero regresa cada cierto rato a visitar las tumbas de sus hermanos. Entonces es otra parte del proceso. O sea, hay una conclusión porque ya encontró, ya tiene dónde ir a llorar, como dicen las madres acá, pero está ahí, no es un duelo... Pues yo siento que incluso los duelos cerrados, ¿no? Es esta farsa de con el tiempo, pero no, aprendes a vivir con esa ausencia, el esposo que se murió, el papá, ¿no? Que obviamente son por circunstancias más naturales y es a lo mejor un poquito más fácil ir procesando la información que con una desaparición. Sí se aprende a vivir, o sea, en la gente que entrevistaste y que sigue el caso abierto, ¿se aprende a vivir con? Yo siento que sí, y eso creo que fue lo más bonito de todo este trabajo, que al principio yo no alcanzaba a ver eso, y creo que ellos y ellas tampoco, ¿no? Y siento que ahí también para mí fue como que ya es tiempo de cerrar este libro, porque yo pude haberlo extendido por años, ¿no? Pero sí llegó un punto en que dije, ellas mismas me están mostrando otra parte de su proceso, que a lo mejor no es el final que uno espera, pero hay cierto cambio o salto. Y eso me gustó mucho porque las vi en Las 6 mujeres. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú como escritora, ¿este libro es una pregunta doble? ¿Este libro es tu ópera prima? Y si es el caso, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Tienes? Sí me preguntan mucho como que ¿qué es que sigue? Está bien interesante... como lo que hablaba Eugenio ahorita de la conclusión y el libro se termina, pero la verdad no se ha terminado, sigue sucediéndose de estas familias, ¿no? Entonces, oye, pues sí se antoja como una segunda parte, ¿no? O sea, ¿o qué? Oye, cuando hace 2 semanas que salió de la imprenta, o sea, está fresquecito, apenas va a llegar a librerías y todo, me manda la foto mi editor de que mira. Y yo creí que cuando lo viera, todavía no lo tenía en mis manos, pero ya vi una foto del libro fuera de la computadora, ¿no? O de mis notas. Por fin existe real, físico. Pero donde lo vi, también mi cerebro medio necio, empezaron a saltar cosas que no incluí y yo no. Claro. O sea, ya no le puedo rayar, ya no le puedo agregar, ¿no? Porque son tantos años y tantos aprendizajes y siento que ahorita estoy empezando otro ejercicio de platicarlo y escuchar la retroalimentación de las otras personas y me están poniendo a pensar de que, ay, sí es cierto, no pensé en esto, ¿no? Porque a veces llevas tantos años que lo normalizas, ¿no? Es parte de ti, ya. Sí, y hay cosas que la gente me dice que no es
se sorprenden. Y yo, no, pero pues así es. Entonces también ese proceso de desaprender lo que aprendí. Es durísimo. Es duro, sí. Oye, que nos comparta sus redes. Sí, vamos a ir importante. aterrizando el vuelo. Chantal, compártenos tus redes y también si tuvieras alguna información que esté en el libro y no hemos leído todavía de primeras acciones que hace la gente cuando descubre esto. Primero tus redes, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, en Instagram soy Chanti Ninja por mis pasados en las artes marciales mixtas. No lo quise cambiar. En Twitter soy Chantal-F, creo, FL. Y ya, son las únicas que uso. Y las acciones, creo que voy a repetir lo que las mismas familias dicen, que a veces puede ser algo tan sencillo como compartir una ficha de búsqueda en las redes sociales, ¿no? Yo sé que son tantas, creo que todos hemos notado cómo hay ya tanta ficha de búsqueda y uno dice, ¿para qué? Pero hay veces que sí sirve, ¿no? Y no cuesta nada, a lo mejor no puedes compartir todas, pero a veces compartir, o si hay alguna marcha, está por ejemplo el 30 de agosto, es el Día Internacional de la Desaparición Forzada y cada vez se hacen más marchas en distintas partes, o hay protestas cuando hay un caso reciente. Yo sé que Monterrey no es de protestas, pero ha ido cambiando, ¿no? Y eso, el solo acompañar o leer libros o compartir el reportaje de investigación que saca algo nuevo sobre las desapariciones. Todo ese tipo de cosas es visibilizar y como en México es difícil porque estamos creando conciencia de algo que pasó, pero que sigue pasando. Entonces son muchos procesos simultáneos que es muy difícil. Por eso nos sentimos también agotados o colapsados. Rebasados. Sí, es abrumante. Dan, ¿quieres alguna pregunta? Quiero recordarles a la gente que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. Estamos también en Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, es bien fácil. Y recordarles que coman frutas y verduras, nada más. Sí, y también decirles que a la hora que ustedes se suscriben, no nada más les llega este contenido maravilloso que somos nosotros, risillas así, sino también nos ayudan a crecer nuestra comunidad, ¿no? Y eso es bien importante para este proyecto, que crezcamos. Y que nos comenten. Y que nos comenten y que también ustedes se sientan libres de aportar sus ideas. Ideas. Oye, eso nos gusta. Oye, eso no nos gusta. Oye, hagan esto, lo otro. Nos gusta que nos den ese tipo de retroalimentación. Esas guías. Oye, Chantal, para terminar, una pregunta un poco filosófica, pero por ahí la vi. No sé si la vi o la inventé, ahorita me corriges. El tema de Dios. Está por ahí en algunas páginas. ¿Qué es Dios o en dónde está Dios? O sea, si tu libro, Huecos, aquí lo muestro nuevamente, si tu libro es un universo, ¿verdad? ¿En dónde está Dios en este universo de las familias que buscan a sus desaparecidos? Fíjate que creo que Dios siempre está presente, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Lo que cambia es la relación con, pues, Dios. O sea, cada quien tiene su idea de Dios, ¿no? O es esa persona, ese ser arriba de nosotros, ¿no? O ese superpoder. Y creo que pasan por distintas etapas. De hecho, ahí hay una viñeta que es de las que más me gusta, esta señora que va a una playa en Sinaloa a hablar con Dios y a reclamarle por qué es su hijo, ¿no? Hay otras, por ejemplo, en Kosovo, como les decía ahorita, siguen encontrando restos. Valdet era la encargada de ese proceso, no le quería decir a su mamá porque pues, la señora ya era grande, no le vaya a afectar. Y para ella era muy importante que todos pues, los restos de sus hermanos estuvieran dentro del mismo lugar, porque era la única forma como que Dios iba a reconocer que ya estaba descansando en paz su hermano, ¿no? Sus hermanos. Entonces, yo siento que está ahí presente en todo, es esa fe, yo le llamaría más fe, ¿no? Si hay, a veces le ponen, digamos, un nombre o una figura con quien se pelean, pero yo siento que siempre está esa fe que es lo que las va moviendo.
¿no? Y obviamente en esa fe hay una pelea constante, porque sostenerla no es sencillo. Es que un acto de fe es también pelea, ¿no? O sea, porque ¿dónde guardas la fe? ¿No? O sea, la fe la puedes acumular, pero al día siguiente amaneces y la perdiste. Entonces tienes que... Y aparte, ahorita dijiste un acto de fe. Es un acto. O sea, la fe en realidad no es un acto, es fe. O sea, yo tengo fe en esto, pero un acto de fe es actuar a nombre de la fe. Y muchas veces es dar un paso, un salto al vacío, pero sabes que ahí va a estar el escalón, ¿no? Sí. Como la vieja película aquella de Indiana Jones. Sí, sí, sí. Eso es leap of faith en inglés le dicen, ¿no? Es un acto de fe. Que no es fácil. Salto de fe. No es fácil ni siquiera conceptualizar el salto al vacío. Órale. Exacto. Chantal, muchas gracias nuevamente. ¿Quieres agregar algo en esta conversación? No, gracias a ustedes por este espacio y compren el libro. Sí. Exacto. ¿Cuándo está ya? Es por Dharma Books. En todas las librerías, me imagino. Sí, en las siguientes semanas de este mes de octubre va a estar llegando a las librerías del país. También va a estar la venta en Dharma Books y en Amazon. Oye, es tan reciente la aparición del libro que este es el de la mamá de Chantal. Lo tenemos que regresar. Le voy a dejar un recado a su mamá. A ver, pásame la pluma. Una dedicatoria. ¿Cómo se llama tu mamá? Por los Guzmán. Montándonos al carrito de Chantal. Se lo robé a mi mamá. La verdad, yo todavía ni tengo mi copia. Me dieron solo esta copia y se lo regalé a mi mamá por el apoyo todos estos años. Un saludo a tu mami. Un saludo a tu mami. Señoras y señores, hemos llegado a buen puerto. Un tema complejo como compleja es la realidad. O sea, si no nos empezamos a habituar a hablar de esto sin el nudo en la garganta, lo vamos a tener otra vez que esconder. Y libros como el de Chantal nos invitan a visibilizarlo. Y ya con esta me despido, Dan. Me parece excelente. Me voy con un 10. Ya, lo logramos, Chantal. Ya. Lo lograron. Al menos en este microuniverso ya alguien se va mejor que como yo. Exacto. No, yo también, me voy muy bien. ¿Tú? Así empieza también. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Música, mi Mao. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.